venas. Tienen una túnica interna o íntima. Esta túnica es la que tiene contacto, chicos, con el roce de la sangre, ¿sí? Esta es la que tiene contacto directo. Esta es la que yo les comenté, que en esta túnica se depositaban las placas de ateroma cuando la persona tiene colesterol alto. Por lo tanto, la túnica interna o íntima es la que va a delimitar la luz vascular o el calibre, ¿sí? Que sea más grande o más chiquito el vaso. Esta composición de este tipo de tejido conectivo está formado por un epitelio pavimentoso simple. Todos estos conceptos que yo les hablo de epitelio simple, pavimentoso y demás, corresponde al TP de tejido. Cuando hablamos de tipos de tejido desarrollado en el tejido epitelial, hablamos de todo este tipo de tejido. La túnica media está compuesta por células musculares, por fibras elásticas. Ya piensen que si yo me refiero a un tejido elástico, es el que va a tener que estirarse o distenderse, acomodarse y volver a su posición primitiva. Y ustedes dirán, ¿en respuesta a qué? Y en respuesta justamente al paso de la sangre que va con presión y en cantidad. Luego tenemos la última capa, que es la que está por afuera, la túnica externa adventicia. Esta capa está predominantemente compuesta por tejido colágeno y elástico, también por tejido conectivo. Digo colágeno porque es la que le da el armazón, la estructura, por decirlo así, a estos vasos. Van a ver que si uno corta una arteria y una vena, la arteria queda formadita porque queda como armada, a pesar de que no circule sangre en ella, justamente porque tiene mayor predominio de fibras elásticas y colágeno, cosa que no sucede en las venas. Yo, si corto una vena en la cual no lleva sangre, ¿sí? Una vena que extraje o que quiero probar para cortar, van a ver que se colapsa, como que se desinfla. Sus paredes se juntan. ¿Por qué? Porque en la túnica externa no tiene esta cantidad que tiene la arteria, ¿no? Esta cantidad de fibras elásticas y colágeno. Yo les comentaba a la comisión anterior que los primeros estudiosos de los vasos sanguíneos pensaban que por las venas solo circulaba aire, ¿sí? Porque ellos la cortaban y se colapsaba. Mientras que en las arterias la cortaban y quedaba armada, entonces pensaban que por allí sí circulaba sangre. Pero en realidad la diferencia se debe a la composición y el predominio del tipo de tejido de estos vasos. Bueno, esta diapositiva es lo mismo, simplemente se los vuelvo a leer. ¿Sí? La túnica íntima, entonces, es la que está formada por un endotelio que tiene contacto con la sangre. La túnica media está formada por una capa de células musculares que permite que se contraiga y las fibras elásticas permiten que ese vaso se estire y pueda recobrar su tamaño original. Y la túnica externa está compuesta por fibras de colágeno que mantienen la estructura del vaso. Bien, dijimos que venas y arterias tienen las tres capas. Ahora hay una diferencia. Piensen ustedes que una de las diferencias más importantes es que en la túnica íntima, ¿sí? Se pliega hacia su interior, hacia la luz del vaso, y está formado por válvulas venosas. Allí el repliegue de este tejido de la túnica íntima forma dos válvulas que son las que permiten el reflujo, son las que permiten que la sangre desde el miembro inferior, desde abajo, vaya hacia arriba, evitando el reflujo retrógrado de sangre. Gracias a estas válvulas la sangre no volvería, puede ascender e ir en contra de la fuerza de gravedad. Recordando que las venas, ¿se acuerdan que eran vasos acorde a su clasificación de retorno? Bien, en la capa adventicia, ¿cuál es la capa adventicia? La capa adventicia es la capa externa, ¿sí? En la adventicia, en las grandes venas, ¿cuál sería una gran vena, por ejemplo, de grosor grande? Por ejemplo, las venas cava, las venas pulmonares, son grandes venas. En este caso, en las grandes venas, el grosor de la adventicia es mayor que el de la capa media. Otra cosa, las venas tienen una pared mucho más fina que las arterias, y esto se debe al menor espesor del tejido muscular.
tiene menos tejido muscular la vena que la arteria, pero tienen un diámetro mayor, así que son más grandes. Piensen que esto se debe justamente a que las venas soportan una presión mucho menor en milímetros de mercurio que una arteria. A lo que les quería comentar, y que creo que se los dije en básica, nosotros siempre los enfermeros medimos la presión arterial en las arterias, pero no significa que por las venas pase sangre y que tenga presión. La única diferencia es que es mucho menor. Igualmente, en algún momento, cuando ustedes trabajen o hagan sus prácticas por alguna terapia intensiva, van a ver que hay un procedimiento, sí, que uno colabora con el médico, que se llama PVC, que es presión venosa central, y se mide a través de un catéter, ¿sí?, la presión que tiene las venas, ¿sí? Bien. Eso es a modo de comentario, nada más. Bien. Ahí yo les presento un corte en la diapositiva, que ustedes lo pueden ver tranquilos, de arterias y venas, ¿sí?, para que ustedes vean bien la diferencia en su composición. Ya les digo, tienen ambas las tres capas. La única diferencia es que en alguna hay predominio de un tejido y en otra no. ¿Sí? La vena tiene válvula, la arteria no tiene válvula. Bien, vamos con las arterias. En la capa íntima o la interna está constituida por el endotelio, o sea, un epitelio simple plano, una lámina basal y una capa conjuntiva subendotelial. Recuerden que en la cara interna o íntima es por donde pasa la sangre, o sea, la que tiene contacto con la sangre. En la capa media ya hay más tejido muscular, hay más fibras musculares que están dispuestas en forma de bandas, ¿sí?, o fibras elásticas, y también hay fibras de colágeno. Estas fibras de colágeno siempre va a ser en proporción al tipo de arteria. Ya vimos clasificación de arterias. Entonces ustedes piensen, si bien todas tienen fibra de colágeno, tejido elástico, pero acorde a la función, va a ser la cantidad o la proporción que va a tener, o el predominio de un tejido sobre otro. En las arterias, por ejemplo, la capa media es una capa de un espesor más regular, de aspecto compacto, y está formado por tejido conectivo. En la capa externa o adventicia, las arterias están formadas por colágeno y por tejido conjuntivo. Algo importante en las arterias, como para que vayan completando el cuadrito, siempre presentan una lámina elástica interna separando la de la media. ¿Por qué? Porque acá en la capa media de las arterias ustedes van a ver que tiene un predominio de una lámina elástica. Entonces, en ese predominio de la lámina elástica, ustedes van a ver que hay otra capa que la separa. Eso se ve bien en la gráfica que yo les adjunto en el PowerPoint de las arterias. Bien, continuando entonces, miren, acá justamente sigue la diapositiva y se los voy a mostrar. El corte de una arteria, fíjense. Dijimos que tenía tres, ¿se acuerdan? La externa, acá la estoy señalando, la externa, ¿sí? Luego tiene una túnica media, fíjense en la túnica media. Miren, tiene como tres escalones pareciera, ¿no? Tres tipos de tejido. Bueno, esto es a lo que yo me refiero. En la túnica media de la arteria, acá se presenta un predominio de un tejido elástico, una membrana elástica y un endotelio, ¿sí? Mientras, fíjense, si ven bien el dibujito acá en la túnica interna, o sea, en la túnica que tiene contacto con la sangre, fíjense cómo está dispuesta esta célula. Es un tejido compuesto por células. Entonces, la diferencia también estaría acá entre arteria y vena, es que radica en la túnica media. Acá tienen otro corte, esto también lo pueden ver tranqui en la casa, más tranqui. Fíjense, acá también se observa la capa externa de fibras de colágeno. A ver, acá se puso. Miren, tienen una capa externa. ¿Se acuerdan que yo dije que es lo que le daba el armazón a este colágeno? Estas fibras de colágeno hacen que esta arteria se corte y quede armada, como, sí, bien digo, como una estructura armada, como un esqueleto. Mientras, fíjense bien el ancho que tiene, a ver el cursor acá, el ancho que tiene, miren, observen, la capa media. Fíjense que es más gruesa, tiene un mayor predominio de fibras elásticas y de músculo liso, la capa media de la arteria. A eso me refiero cuando digo que está la diferencia allí. Mientras que
La capa interna, ¿sí? Es un endotelio que reviste el lumen es el calibre, la luz del vaso sanguíneo. ¿Sí? Yo pienso que en esta es más simple y se aprecia mejor. Bien, continuando entonces, lo voy a dejar con las diferencias, el cuadrito de las diferencias entre arterias y venas. Las arterias siempre recuerdan que son vasos que se alejaban del corazón, por lo tanto son vasos eferentes, así se llaman, eferentes. Mientras que las venas son aquellos que regresan, ¿se acuerdan que eran de retorno a las venas? Entonces yo los voy a llamar de ahora en más vasos aferentes. Recuerden, eferente se aleja, se va hacia el exterior, mientras que el aferente vuelve al corazón. Otra diferencia importante, que ya lo vimos, es la concentración de oxígeno. Hay mayor oxígeno en la arteria, poco dióxido de carbono y todo lo contrario en las venas. Exceptuando, siempre recuerden que la arteria pulmonar, ¿se acuerdan que es la única arteria que lleva sangre? ¿Cómo? ¿Se acuerdan lo que decimos nosotros? Pues sucia, ¿no? O sea, con mucha cantidad de dióxido de carbono. Y lo mismo sucede en la excepción a las venas, que las venas pulmonares son las únicas venas en el organismo que van a llevar sangre oxigenada. Estas son las excepciones, las únicas excepciones. La arteria resiste una mayor presión en milímetros de mercurio, mientras que las venas menos presión. Las arterias no tienen válvulas, las venas sí tienen válvulas, las necesitan para retornar la sangre. Las arterias tienen un nombre propio, este nombre va acorde muchas veces al órgano o al hueso que recorren, ¿sí? Doy el ejemplo de la arteria radial, imagínense que el hueso que recorre va a ser el hueso radio, mientras que las venas van en pareja con las arterias generalmente y reciben el nombre de ellas. Las arterias forman una red profunda, ¿sí? Mientras que las venas tienen esa red profunda de grandes vasos de venas, pero también tienen una red superficial, que es la que nosotros palpamos, valoramos para colocar, para hacer una extracción sanguínea, para colocar un plan de hidratación. Entonces, tengan en claro que las venas tienen dos redes, una profunda que también, chicos, se utiliza para administrar líquidos o planes o sueros, como ustedes lo llaman, pero esto es una intervención médica, ¿sí? Se van a escuchar que le canalizaron la subclavia. Bueno, la vena subclavia es una vena profunda, entonces eso es un procedimiento en el cual la enfermería asiste al médico. Nosotros trabajamos con las venas superficiales. En las arterias la red es única, sale una sola arteria, mientras que en las venas es una red doble, regresan a veces dos o más venas de retorno. Otra diferencia en su composición, que vuelvo a repetir, la arteria que tenía una capa elástica externa, que es la que le daba esa firmeza. Mientras que las venas, ¿se acuerdan? Que no la tenían. Yo las corto y se desinflan. Bien, nos queda la última. Las arterias tienen una capa muscular mucho más gruesa. Por lógica, ¿sí? Tienen que ser más resistentes y flexibles a esa gran presión de sangre. Por lo tanto, va a tener que tener un tejido muscular mucho más grueso que una vena. La vena tiene escasa capa muscular, las paredes son mucho más finitas por la menor presión que reciben y además también por la función que cumplen. Yo ahí les nombré unos ejemplos de arterias y de venas, ¿sí? Que luego ustedes tendrán que ir viendo en el tórtoro el mapa de las arterias y las venas, parten del corazón en la gráfica y recorren ustedes y van estudiando, van viendo. Es como un mapa, no hay mucho para aportar a eso. Así que bueno, yo creo que ya con esto, miren, acá tienen otra imagen. Esta imagen también les va a servir para ver cómo está compuesta las capas. ¿Sí? Miren el predominio en esta arteria de tejido, de túnica medio, de tejido medio, fíjense en la vena, y fíjense en acá la comparación con un capilar, que simplemente tiene una capa finita de células endoteliales. Observen ahí el capilar, porque también su función y su estructura es distinta. Bien, con respecto entonces a este tema, completen con el tórtora que les va a servir, ¿sí? Para que puedan ver también las ramas de las arterias y las venas. Y le doy paso a la profesora Real, que va a continuar con el tema.
Buenos días. Vamos a ver ahora un poco de algunos términos fisiológicos del aparato circulatorio. Pues, como ustedes saben, el corazón, ¿qué hace? Se contrae y se relaja de manera cíclica. Esta contracción y relajación se denomina ciclo cardíaco. La contracción es la sístole y la relajación es la diástole. La contracción y la relajación se producen en las 4 cavidades, tanto en las aurículas como en los ventrículos. Y como ustedes saben que las paredes de las aurículas son más delgadas que las de los ventrículos y a su vez que el ventrículo izquierdo es más grueso que el ventrículo derecho, entonces la contracción va a ser de mayor o menor tenor de acuerdo a las fibras musculares. Y también de acuerdo a la función que necesite. Por ejemplo, el ventrículo izquierdo lo que necesita es expulsar sangre y llevarla hacia todo el organismo, entonces tiene que ser más grueso, más potente su contracción. Estas contracciones y relajaciones, este ciclo cardíaco, se produce en una unidad de tiempo, en un minuto, una cierta cantidad de veces. A esto se llama frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos entonces por minuto, que va a depender de una serie de situaciones, por ejemplo, el ejercicio, la edad, el sexo, pero normalmente la frecuencia cardíaca va desde 60 a 100 latidos por minuto, es la frecuencia cardíaca normal. Esto ténganlo en cuenta, la frecuencia cardíaca normal, porque cuando hablemos de